Un trómel abandonado estaba enterrado en lo profundo de la naturaleza como un fantasma de otra época, tragado por la maleza, el musgo y décadas de silencio. La lluvia había carcomido su piel de acero, las enredaderas se curvaban a través de su estructura oxidada, y árboles enteros habían comenzado a crecer alrededor de la máquina olvidada como si la naturaleza misma hubiera intentado borrar cada rastro de su existencia. Sin embargo, bajo capas de corrosión y abandono, el tambor gigante todavía contenía algo inimaginable: oro. No solo copos dispersos o algunas pepitas pasadas por alto, sino una fortuna estimada en casi 400 millones de dólares. El descubrimiento fue tan impactante que incluso los mineros veteranos lucharon por creer que era real. ¿Cómo pudo una máquina, repleta de una riqueza tan increíble, permanecer oculta durante tantos años sin que nadie descubriera su secreto? Y lo que es más importante, ¿por qué se abandonó tan repentinamente toda la operación, dejando atrás lo que parecía uno de los yacimientos mineros olvidados más ricos jamás descubiertos? Cuando Parker se acercó a la enorme reliquia, se dio cuenta de que no se trataba de un hallazgo cualquiera. Este era el tipo de descubrimiento que podría reescribir la historia de la minería para siempre, y cuanto más profundizaba en el misterio, más peligrosas se volvían las cosas. El trómel en sí tenía una escala aterradora, un monstruoso cilindro de acero construido durante una época en la que a las empresas mineras les importaba menos la precisión y más la fuerza bruta. Su desgastada estructura se elevaba sobre el terreno circundante como una reliquia de un campo de batalla industrial, e incluso después de décadas de abandono, todavía tenía una presencia intimidante. Cuando estaba operativa, la máquina habría procesado montañas de tierra todos los días, masticando grava y sedimentos con una potencia implacable, mientras separaba el oro valioso de los escombros sin valor. Los antiguos registros mineros lo describían como uno de los sistemas de procesamiento más grandes jamás introducidos en la región, capaz de manejar volúmenes que las cuadrillas modernas todavía considerarían impresionantes hoy en día. Pero la tecnología de la época tenía límites. Los sistemas de recuperación más antiguos eran ineficientes, especialmente cuando se trataba de capturar partículas finas de oro. Grandes cantidades de oro microscópico se habían deslizado a través de las pantallas y se habían arrastrado sin que nadie se diera cuenta, desapareciendo año tras año en los montones de sedimentos cercanos. Lo que los mineros de entonces consideraban desperdicio, ahora valía una fortuna. Parker comprendió de inmediato lo que eso significaba. El terreno abandonado que rodeaba el trómel no era tierra vacía, era una bóveda intacta de riquezas escondidas esperando a ser recuperadas. Los rumores sobre el sitio habían circulado entre los lugareños durante décadas, aunque pocas personas los tomaron en serio. Los viejos buscadores susurraban sobre una operación minera que había desaparecido de la noche a la mañana en circunstancias misteriosas. Algunos creían que la empresa había quebrado después de que fallas en los equipos paralizaran la producción. Otros afirmaron que surgieron disputas violentas entre los inversores después de que los trabajadores supuestamente descubrieron concentraciones de oro mucho más allá de las expectativas. Algunas historias eran aún más oscuras y sugerían que los mineros tropezaron con algo tan valioso que la codicia destrozó toda la operación desde dentro. Cualquiera que fuera la verdad, el sitio finalmente quedó desierto y abandonado en lo más profundo del desierto. La mayoría de la gente descartó las historias como leyendas exageradas sobre fogatas, pero Parker vio algo diferente en el momento en que llegó. Incluso antes de que comenzara la excavación, había señales por todas partes de que este lugar alguna vez había sido increíblemente productivo. Enormes pilas de sedimentos permanecían intactas junto al trómel, conservadas casi exactamente como las habían dejado los trabajadores décadas antes. Tanques de combustible oxidados, cobertizos de almacenamiento derrumbados y sistemas transportadores rotos cubrían el área como instantáneas congeladas de una fiebre del oro olvidada. Se sentía menos como un lugar de trabajo abandonado y más como una civilización perdida, enterrada bajo el mismo tiempo. Cuando Parker subió a la máquina para la primera inspección minuciosa, la tensión se extendió entre el equipo. El acero crujió bajo su peso y cada paso enviaba polvo y escamas de óxido que caían hacia la oscuridad de abajo. Una espesa suciedad cubría tanto el interior del tambor que casi parecía roca endurecida.
Entonces, llegó el momento que lo cambió todo. Mientras raspaba capas de sedimento con una linterna en la mano, Parker notó algo que brillaba debajo de la tierra. Al principio pensó que era humedad captando la luz, pero luego apareció otro destello y otro después. Oro. Pequeñas partículas quedaron incrustadas en toda la acumulación dentro del trómel, atrapadas allí durante décadas. A medida que se retiraban más escombros, comenzaron a aparecer fragmentos más grandes, incluidas escamas y pepitas encajadas en las esquinas de la maquinaria donde habían permanecido intactas desde que la máquina se apagó. El silencio se apoderó de la tripulación. Nadie habló durante varios segundos porque todos entendían lo que miraban. Si tanto oro quedara atrapado dentro del propio trómel, entonces las pilas de sedimentos desechados que rodean el sitio podrían contener riquezas inimaginables. La máquina abandonada ya no era solo una curiosidad histórica, era la puerta de entrada a una de las mayores recuperaciones ocultas que Parker había visto jamás. Pero el entusiasmo rápidamente dio paso a enormes desafíos. Restaurar el trómel iba a ser una pesadilla. Décadas de exposición habían destruido sistemas críticos y muchos componentes estaban congelados o faltaban por completo. Secciones enteras de la estructura de acero quedaron debilitadas por la corrosión, mientras que el enorme tambor giratorio se negó a moverse ni siquiera un centímetro. Transportar la máquina fuera de la naturaleza requeriría grúas, camiones reforzados y una planificación cuidadosamente coordinada porque un movimiento en falso podría colapsar toda la estructura. Sin embargo, Parker se negó a marcharse. La mayoría de los mineros habrían considerado el proyecto imposible o financieramente imprudente, pero él vio algo por lo que valía la pena luchar. El equipo comenzó a trabajar las 24 horas del día, cortando vegetación, estabilizando secciones debilitadas y documentando cada pieza de maquinaria antes de intentar repararla. Cada día se descubrían nuevos problemas. Los cojinetes se habían fusionado, las líneas hidráulicas estaban destruidas y el motor original parecía imposible de salvar. Aún así, nadie se rindió. Había mucho en juego ahora. Todos los indicios apuntaban a la posibilidad de que esta máquina alguna vez hubiera procesado cantidades asombrosas de oro, y las reservas intactas que la rodeaban no hacían más que reforzar esa creencia. Mientras los ingenieros se concentraban en la restauración, Parker ordenó pruebas inmediatas en pilas de sedimentos cercanas. Las muestras se procesaron cuidadosamente a través de sistemas de recuperación más pequeños, y los resultados sorprendieron a todos los involucrados. La concentración de oro no se parecía a nada que Parker hubiera encontrado en operaciones mineras normales. En casi todas las pruebas aparecieron partículas finas junto con ocasionales trozos más grandes que sugerían que el suelo nunca había sido completamente procesado correctamente la primera vez. Algunas muestras produjeron tasas de recuperación varias veces superiores a las reclamaciones activas cercanas, lo que confirma la sospecha de que los mineros originales habían descartado sin saberlo enormes cantidades de material valioso. De repente, el sitio abandonado pasó de ser un interesante proyecto paralelo a una operación a gran escala. Se instalaron plantas de lavado temporales, se mapearon las zonas de excavación y los equipos comenzaron a procesar cuidadosamente las reservas olvidadas. El oro recuperado comenzó a acumularse casi de inmediato. Día tras día las onzas se convirtieron en libras y las libras en millones de dólares. Sin embargo, a pesar de los increíbles beneficios, Parker sintió que todavía había algo mucho más grande escondido bajo la superficie de la historia. Indagar en registros antiguos y documentos supervivientes del sitio solo profundizó el misterio. Enterradas dentro de los libros de registro dañados por el clima, había referencias a ubicaciones adicionales relacionadas con la operación del trómel, cada una marcada con notas sobre terrenos inusualmente ricos y zonas de excavación sin terminar. Los mapas revelaron lo que parecía ser una red completa de sitios mineros abandonados esparcidos por la región, muchos de los cuales nunca habían sido explorados nuevamente después del colapso de la empresa original. Cuanto más estudiaba Parker los documentos, más claro quedaba que el trómel era solo una parte de una operación mucho mayor. Podría haber múltiples sitios olvidados, cada uno de los cuales podría contener el mismo tipo de riqueza pasada por alto y escondida bajo décadas de abandono.
De repente, ya no se trataba de recuperar oro de una máquina abandonada. Se había convertido en una enorme búsqueda del tesoro que se extendía por todo un distrito minero olvidado. Las implicaciones fueron enormes. Si los registros fueran exactos, Parker podría haberse topado con uno de los mayores redescubrimientos en la historia de la minería moderna. Al mismo tiempo, el proyecto empezó a atraer atención no deseada. La noticia de la recuperación se difundió rápidamente en los círculos mineros y no todos estaban contentos con el éxito de Parker. Tripulaciones rivales comenzaron a aparecer cerca del área, algunas fingiendo explorar reclamos, mientras observaban en secreto la operación desde la distancia. El sabotaje de equipos se convirtió en una preocupación creciente, después de que varias fallas mecánicas inexplicables casi paralizaran la producción. Una noche los trabajadores descubrieron mangueras críticas cortadas deliberadamente en un vehículo de apoyo, lo que obligó a Parker a aumentar la seguridad en el sitio. Las tensiones aumentaron aún más después de que surgieron rumores de que los mineros competidores estaban intentando asegurar el control legal sobre los reclamos vecinos conectados a la red abandonada. El descubrimiento había despertado la codicia en toda la región. De repente todos querían un pedazo de la fortuna olvidada. Algunos creían que Parker simplemente había tenido suerte, mientras que otros temían que estuviera descubriendo secretos que las personas poderosas querían enterrar para siempre. Cualquiera que fuera la verdad, la atmósfera alrededor del sitio se volvió cada vez más hostil a medida que millones de dólares en oro recuperado seguían saliendo del suelo. A pesar de la creciente presión, Parker siguió adelante con la restauración del Trommel. Se trajeron especialistas de todo el país para reconstruir los sistemas dañados y modernizar la antigua máquina sin destruir su estructura original. Cada reparación requería paciencia y precisión porque ya no existían piezas de repuesto para equipos tan antiguos. Componentes completos tuvieron que fabricarse a medida desde cero. Motores avanzados reemplazaron a los motores obsoletos. Se instalaron sistemas de monitoreo computarizados para rastrear el flujo de material en tiempo real y se integró tecnología de recuperación moderna en el diseño original. La transformación fue asombrosa. Lo que alguna vez pareció una ruina en decadencia evolucionó lentamente hasta convertirse en una máquina híbrida que combina ingeniería histórica con innovación minera de vanguardia. Para optimizar aún más el rendimiento, el equipo de Parker creó un modelo completamente digital del Trommel, utilizando tecnología de escaneo moderna. Esta réplica virtual permitió a los ingenieros simular actualizaciones y predecir fallas antes de operar la máquina real. Los drones mapearon el terreno circundante desde el aire, identificando zonas adicionales ricas en oro, escondidas debajo de la vegetación, y viejos campos de escombros. Cada decisión estuvo impulsada por datos, precisión y determinación implacable. Cuando finalmente llegó el día de reiniciar el Trommel, todo el sitio quedó en silencio con anticipación. Los trabajadores se reunieron alrededor de la máquina gigante, mientras el motor reconstruido cobraba vida por primera vez en décadas. El tambor de acero se estremeció violentamente al principio, gimiendo bajo años de óxido y resistencia, pero luego empezó a girar suavemente. Tierra y grava se vertieron en el sistema, mientras el agua corría por los canales de recuperación. Durante varios momentos de tensión nadie supo si la restauración había funcionado realmente. Luego empezó a aparecer oro en las esteras de recuperación. Al principio eran solo pequeños copos, pero en cuestión de minutos surgieron pedazos más grandes brillando bajo los focos, mientras los trabajadores gritaban con incredulidad. La máquina volvió a estar viva. No solo estaba operativo, sino que estaba funcionando mucho más allá de las expectativas. Los sistemas mejorados capturaron partículas finas que los mineros originales habían perdido décadas antes, aumentando drásticamente las tasas de recuperación. Cada hora el Trommel procesaba más material y cada hora salía más oro. Ya no era una reliquia olvidada enterrada en el desierto. Se había convertido en una de las máquinas más productivas que Parker había operado jamás. Sin embargo, el impacto emocional de la restauración fue mucho más allá del éxito financiero. Mientras el equipo trabajaba en el proyecto, descubrieron historias sobre los mineros que originalmente construyeron y operaron el Trommel generaciones antes.
Fotografías antiguas, notas escritas a mano y registros de nómina descoloridos revelaron las vidas de personas que lo habían arriesgado todo persiguiendo oro en uno de los entornos más duros imaginables. Estos mineros soportaron inviernos brutales, condiciones peligrosas y una incertidumbre abrumadora con la esperanza de construir un futuro mejor. Algunos pasaron años trabajando en el sitio, solo para desaparecer de la historia después de que la operación colapsara. Devolverle la vida al Trommel fue como volver a conectar con esos trabajadores olvidados y honrar la determinación que los impulsó. La máquina se convirtió en algo más que acero y maquinaria. Se convirtió en un símbolo de la ambición, el sacrificio y la resiliencia humanos que se extiende a través de generaciones. La industria minera rápidamente se dio cuenta de lo que Parker había logrado. Los expertos que inicialmente se burlaron del proyecto de restauración comenzaron hasta a estudiar la operación de cerca y se dieron cuenta de que los equipos abandonados y los sitios olvidados en todo el mundo aún podrían tener un enorme valor sin explotar. Las empresas comenzaron a revisar archivos antiguos en busca de registros de operaciones similares abandonadas antes de que existiera la tecnología de recuperación moderna. Los buscadores, que alguna vez se centraron únicamente en terrenos nuevos, de repente se interesaron por los montones de desechos históricos y los sedimentos desechados. El descubrimiento de Parker provocó un cambio en la forma en que muchas personas veían la minería en sí. En lugar de perseguir ciegamente tierras vírgenes, la industria comenzó a reconocer que algunas de las oportunidades más ricas podrían en realidad existir dentro de los restos del pasado pasados por alto. El Trommel restaurado se convirtió en un símbolo de esa realización, demostrando que la innovación no siempre significa abandonar la historia. A veces los mayores avances surgen al redescubrir lo que otros ignoraron. Los grupos ambientalistas también prestaron mucha atención al proyecto, especialmente después de ver cómo los sistemas modernos redujeron drásticamente los desechos en comparación con los métodos mineros tradicionales. Al reprocesar antiguas pilas de sedimentos en lugar de perturbar terrenos intactos, la operación de Parker minimizó el daño ambiental y al mismo tiempo recuperó enormes cantidades de oro. Los sistemas de reciclaje de agua redujeron el consumo. La filtración mejorada evitó la contaminación y los métodos de recuperación avanzados capturaron mucho más material que las operaciones anteriores. Para muchos observadores, el proyecto representaba un futuro posible en el que la minería podría volverse más eficiente y responsable al mismo tiempo. Las comunidades locales también se beneficiaron. Los empleos regresaron a áreas que habían estado económicamente estancadas durante años, las empresas reabrieron, y las familias que alguna vez dependieron de la minería vieron surgir nuevamente oportunidades. Lo que comenzó como el descubrimiento de una máquina abandonada se transformó gradualmente en algo mucho más grande, un movimiento que combinó historia, tecnología, sostenibilidad y reactivación económica en una única historia extraordinaria. A medida que la exploración se expandió a zonas cercanas conectadas con los registros originales, surgieron descubrimientos aún más impactantes. Campos de sedimentos adicionales revelaron concentraciones de oro casi tan ricas como las del primer sitio, mientras que los escaneos subterráneos identificaron depósitos previamente desconocidos enterrados bajo capas de roca colapsada y escombros. Algunas áreas contenían signos de trabajos de excavación que se habían detenido abruptamente a mitad de la operación, lo que sugiere que los mineros originales pueden haber abandonado un terreno increíblemente valioso sin siquiera darse cuenta de su máximo potencial. El equipo de Parker descubrió túneles escondites de equipos e infraestructura parcialmente enterrada, que mostraban una imagen de una operación mucho más grande de lo que nadie había imaginado. Cada nuevo descubrimiento agregaba otra capa al misterio que rodeaba la red abandonada. ¿Por qué se habían abandonado tan repentinamente sitios tan rentables? ¿Qué obligó a los operadores originales a alejarse de las fortunas que aún se escondían bajo sus pies? Nadie podía responder completamente a esas preguntas. Pero cuanto más profundizaba Parker en el pasado, más parecía que estaba descubriendo un capítulo olvidado de la historia de la minería que había estado esperando décadas para resurgir. La presión no hizo más que intensificarse a medida que los beneficios se dispararon. Los mineros rivales
se volvieron más agresivos, surgieron disputas legales sobre reclamos vecinos y se difundieron rumores de que existían mapas ocultos adicionales en algún lugar dentro de los registros restantes. Algunos creían que todavía había trommels intactos escondidos en lo más profundo de la naturaleza, cada uno de ellos conectado a la misma red abandonada, y cada uno de ellos potencialmente conteniendo millones en oro pasado por alto. Independientemente de que esas historias fueran ciertas o no, una cosa se había vuelto innegable. El descubrimiento de Parker lo cambió todo. La máquina abandonada que alguna vez estuvo pudriéndose bajo la maleza, y el óxido había provocado una ola global de interés en las operaciones mineras olvidadas. En Australia, América del Sur, África y el Yukón, los equipos comenzaron a revisar los reclamos abandonados con nuevos ojos, con la esperanza de descubrir tesoros dejados por generaciones anteriores. La llamada Edad de Oro de la minería de repente ya no parecía historia. Se sintió como si algo regresara. En el centro de todo estaba el trommel rugiendo día y noche, mientras toneladas de material pasaban por su tambor giratorio. Los trabajadores que alguna vez dudaron del proyecto, ahora observaron con asombro cómo el oro seguía saliendo de una máquina que todos los demás habían descartado como basura sin valor. El TRL se había convertido en algo más que un sistema de recuperación. Fue una prueba de que las oportunidades pueden esconderse en lugares donde la gente deja de buscar. Representaba el poder de la perseverancia, la imaginación y la voluntad de desafiar suposiciones que otros aceptan sin cuestionarlas. El éxito de Parker recordó a toda la industria que la innovación no siempre consiste en inventar algo nuevo. A veces se trata de reconocer el valor oculto dentro de las cosas olvidadas y tener el coraje de devolverlas a la vida. Y quizás es por eso que esta historia resuena mucho más allá del mundo de la minería. El redescubrimiento del trommel abandonado no se trata solo de oro valorado en cientos de millones de dólares. Se trata de segundas oportunidades. Se trata de negarse a creer que algo viejo, dañado u olvidado ha perdido todo valor. Debajo de capas de óxido y abandono, la máquina aún albergaba un enorme potencial a la espera de que alguien lo suficientemente decidido para descubrirlo. Parker vio lo que otros se perdieron, y gracias a esa visión, todo un mundo olvidado volvió a la vida. El rugiente trommel se convirtió en un símbolo de lo que puede suceder cuando la determinación choca con la oportunidad, cuando la historia se encuentra con la innovación, y cuando alguien se atreve a buscar más profundamente que los demás. En algún lugar enterrados bajo bosques, desiertos, montañas y ruinas abandonadas, es posible que todavía haya innumerables tesoros escondidos, esperando a que la persona adecuada los descubra. Y después de lo que Parker descubrió dentro de ese trommel olvidado, ya nadie puede decir que esas posibilidades sean imposibles.